Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Juan Musi. Él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal? Qué gusto, como siempre, estar con ustedes, estar con Viva. Es un placer y bueno, pues con mucho que platicar. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Pues comencemos, si te parece bien. Esta semana es una semana extraña en México. Tenemos a la mitad de la semana una fiesta patria y luego asueto. Entonces, si te parece bien, en lugar de revisar todo lo que sucedió en esta semana, dado que vamos a comenzar muy temprano en esta semana, ¿por qué no platicamos un poco acerca de temas varios que se nos han quedado en el tintero y que nos gustaría que nos ayudaras a conocer un poquito más? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una dinámica que se ha manejado que tiene que ver con el manejo de inflación, que tiene que ver con cifras de desempleo, con las ayudas, por supuesto, económicas que ha tenido el gobierno de Joe Biden. ¿Por qué no hacemos una revisión y nos ayudas a revisar justamente estas herramientas que hemos visto por parte del gobierno norteamericano que están afectando la economía de ese país y, por supuesto, nuestra propia economía? Claro, fíjate que vale la pena hacer una breve explicación de esto que está pasando, esta circunstancia que pudiera llamarse o identificarse como un tanto artificial de una economía que está recibiendo demasiadas ayudas, demasiados apoyos, que se está generando una cantidad impresionante de dinero nuevo, de circulante. Esta frase que oímos que suena un poco ligera o trillada de es que hay demasiado dinero en el mundo y entonces por eso muchas cosas están inusualmente caras, o es que hay demasiada liquidez y por eso entonces es que siguen subiendo los mercados, es que hay mucho dinero y entonces es por eso que hasta las criptos han crecido. Todas esas frases que acabo de enumerar, pues hasta cierto punto son muy ciertas. ¿Por qué? Pues porque desde el 2008, prácticamente cuando empezó la crisis hipotecaria, los bancos centrales de muchos países del mundo, empezando por la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo, y a ellos se unieron también el Banco de Canadá, el Banco de Japón, incluso por ahí también el Banco de Inglaterra, o sea, bancos centrales muy importantes, detonaron una estrategia de recompra de bonos. ¿Qué quiere decir esto? Estos bancos lo que hacían literalmente es echar a andar la maquinita del dinero, imprimir dinero nuevo, dinero fresco. Con ese dinero se volteaban y le compraban bonos a los inversionistas que estaban sentados en un bono que vencía en 3, 4, 5 o 7 años y le decían, yo te lo recompro ahorita, en este momento, te lo pago. Y uno dirá, bueno, ¿y esto de qué sirve? Bueno, pues en lugar de que ese inversionista que tenía un vencimiento en 5, 6 o 7 años y se esperara el vencimiento del mismo, pues recibe en ese momento el valor a ese momento del día, específicamente valuado perfectamente bien y de manera transparente, y entonces tú recibes una suma de dinero que pues de alguna forma dices, ¿qué hago con ella? Tienes varias alternativas, la vuelves a invertir en un bono, pero ahora resulta que las tasas son mucho menores. Hay que recordar que a partir de la crisis hipotecaria las tasas se bajaron muchísimo, entonces ya no era atractivo ni buen negocio invertir en bonos porque las tasas estaban pegadas al 0%, y luego otra alternativa decías, bueno, pues me compro un coche, me compro una casa, lo invierto en un negocio nuevo, lo invierto en la bolsa. Todas estas respuestas adicionales son válidas y con ello la Fed o el Banco Central Europeo o el Banco Central de Japón estaba cumpliendo el objetivo o el cometido de que con ese dinero nuevo la economía se reactivara. Entonces tenías a miles de millones de dólares, de euros, de yenes, de libras, etcétera, etcétera, que en lugar de estar invertidas en bonos, se empezaban a voltear el círculo virtuoso de la economía para detonar una inversión nueva, llámese un negocio, llámese la bolsa de valores, llámese la compra de un inmueble, etcétera, etcétera. Entonces, esta estrategia que empezó en el 2008 y que se mantiene vigente ha generado una cantidad de liquidez en el mundo impresionante. Y ponernos en este contexto es bien importante porque mucha gente dice, bueno, pues es que esta burbuja en algún momento se va a reventar. Y también es un argumento que no me parece ligero. En algún momento toda esta liquidez que han generado los bancos centrales de muchos países, ponía de ejemplo Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Japón, etcétera, etcétera, todo este dinero extra que se ha inyectado en las economías, todo este exceso de liquidez que hay en el mundo, pues ahora precisamente podemos entrar de lleno a este tema que nos atañe y decirles que cobra muchísima relevancia
cómo poco a poco cada uno de los países y cada uno de estos bancos centrales empezarán a disminuir estos programas, porque si lo hacen de golpe, si lo hacen de manera muy abrupta, pues sí podrían ocasionarle un shock al mercado, podrían ocasionarle incluso pues un crack a los mercados financieros, pero también el prolongar esta situación de manera indefinida, pues también podría ser muy nocivo para las economías locales y globales. Entonces, un primer punto es cómo todo este exceso de liquidez que se ha creado y que se ha generado para salir primero de la crisis hipotecaria, segundo, después de una pandemia que fue muy profunda y muy nociva, cómo poco a poco estos apoyos se pueden empezar a retirar para que se hagan de manera oportuna y que pues el daño no sea tan grande. Eso por la parte de los bancos centrales. No sé si ahí hay alguna duda o algún comentario con respecto a esta agenda tan complicada que tienen hacia adelante los bancos centrales, pues de hacer esta tarea muy delicada de la mejor forma posible para también ocasionar el menor daño. A esto podría referirse la estrategia del quantitative easing que se menciona. Sí, precisamente hoy todo el mundo habla del quantitative easing, es propiamente esta estrategia de recompra de bonos y de impresión de dinero. Y ahora todo el mundo habla del tapering. ¿Qué es el tapering? Perdón por el término en inglés, pero el tapering es ir disminuyendo gradualmente estos programas de impresión de dinero y de recompra de bonos. Entonces, hoy lo que ya no nos cuestionamos es que, claro que el quantitative easing tiene que llegar pronto a su fin, pero que tenemos que empezar a hacerlo de manera gradual, que esta disminución tiene que ser paulatina. Y esta disminución gradual y paulatina se le conoce como tapering. Entonces, ya Christine Lagarde, la gerente general del Banco Central Europeo, hablaba de que sin duda el Banco Central Europeo empezará este tapering o esta disminución en el último trimestre del año. No precisó montos, no precisó cantidades, pero sí se habla de que pudieran ser entre 20 o 30 mil millones de euros menos al mes. Y la Fed ya se pronunció, Jerome Powell también al respecto, y dijo que claro, que es algo que tienen bajo la lupa, pero también no han precisado ni han decidido ni cuánto ni cuándo, pero es un tema que sin duda en el caso de Europa entrará en vigor el último trimestre de este año y quizás Estados Unidos podría estar empezando a pensar en esta disminución o tapering a principios del primer, digamos, trimestre del 2022 a más tardar segundo trimestre del 2022. Ahora, todas estas estrategias que parecieran de repente calentar la economía, primero de Estados Unidos y luego la global, afectan necesariamente a México. ¿Cómo ves tú estas afectaciones, Juan? Pues sí, mira, la verdad es que toda esta cantidad de liquidez ha venido a ayudar al mundo entero porque de alguna forma hoy conocemos al mundo ya de manera global en el sentido de que el dinero, pues sí, se imprime en Inglaterra, pero pues el destino final puede ser México, puede ser Brasil, puede ser Corea del Sur, el dinero se imprime en Estados Unidos y de nuevo el destino final puede ser México, puede ser Brasil, puede ser Colombia. Entonces, cualquier disminución a estos programas de apoyo sin duda podría afectar en cierta medida las economías locales y podría generar una especie de disminución en cuanto a la llegada de flujos de inversión. Sobre todo en este caso pienso en inversión financiera, que en el caso de México, en la presente administración, ha sido más lo que ha salido que lo que ha llegado. Es decir, el balance es negativo. Entonces, yo no creo que México en particular resienta de manera muy fuerte el tapering, esta disminución, porque ya México empezó a experimentar disminuciones en los saldos de inversión financiera foránea desde que empezó esta administración. Entonces, sin duda va a tener afectaciones en las economías globales, sin duda va a tener afectaciones en los mercados bursátiles también globales, pero en el caso particular de México, insisto, creo que el daño va a ser menor porque este proceso desafortunadamente de fuga de capitales ya lo empezamos a experimentar aquí desde antes. También el tema de los beneficios por desempleo y los apoyos que llegaron a partir de la pandemia. Esto se acentuó precisamente en la administración de Trump. Muchos países en Europa también hicieron su parte. No lo critico, al contrario, me parece muy bien. Son países que tienen dinero, que tienen recursos y que pudieron de alguna forma sacar algo de recursos para apoyar las dificilísimas y complicadas circunstancias que enfrentamos todos con la pandemia y el confinamiento, pero también hay una discusión muy seria en cuanto a que pues estos apoyos, estos beneficios, sobre todo a gente que está desempleada, tienen que empezar a disminuir. Y concretamente me refiero a países en los que este seguro de desempleo funciona tan bien que ya empieza a hacer daño. ¿Y a qué me refiero? Pues muchos países que tienen a mucha gente en el desempleo, que es gente que está recibiendo una cantidad importante de recursos, literalmente por no tener empleo. No quisiera yo decir por no hacer nada, porque en muchos casos no es por elección, pero mucha de esta gente está ingresando y recibiendo una cantidad de dólares impresionante que no los motiva a buscar un trabajo, que no los incentiva a moverse y empezar a buscar algún proceso
proceso productivo para generar dinero y pues que están muy cómodos, digamos que desde su hogar recibiendo este tipo de ayudas. Entonces, además del tapering que ya te comentaba yo, creo que tiene que venir también de manera global en estos países en donde hay beneficios muy importantes por desempleo, también una disminución importante para buscar que la gente se incentive a buscar un trabajo, un empleo y un proceso productivo para hacerse dinero. Dicho esto, no se pueden echar a andar los dos al mismo tiempo. Primero tendrá que ser uno y luego el otro, pero sin duda, todo este exceso de liquidez que hoy proviene de esta impresión de liquidez, más estos apoyos por COVID, más estos apoyos por desempleo, gradualmente tienen que empezar a ver una disminución. Buenísimo. Platícanos cómo estás viendo las perspectivas que se ven desde el gobierno federal con la presentación del paquete económico, con la propuesta de ley de ingresos y de presupuesto para el 2022. Bueno, pues yo empezaría por decirte que la buena noticia es que no hay grandes sorpresas, no hay grandes cambios. Es un paquete económico pues muy en línea con lo que estaba esperando el mercado y de alguna forma también el consenso de analistas. Esa es una primera lectura que creo que es positiva. Otra segunda lectura que es positiva es que es un paquete, digamos que responsable en materia de finanzas públicas. No supone una gran cantidad de deuda o de mayor endeudamiento. En el caso de nuestro país ha sido fundamental para poder seguir manteniendo el grado de inversión y la calificación crediticia que tenemos, una disciplina fiscal que prácticamente viene ya de pues hace 22 años que empezó el presidente Zedillo y que se ha mantenido a la fecha. ¿En qué consiste esta disciplina fiscal? Pues básicamente no gastarte mucho más allá de lo poco que recaudas. Y digo poco que recaudas porque en México la estructura fiscal es súper deficiente y efectivamente se recauda poco, es mucho más la economía informal, es mucho más los empleos informales, pero bueno, pues una buena lectura de este paquete es que no presupone o no vaticina niveles de endeudamiento o déficit muy importantes, lo cual también es una buena noticia y a mí en lo personal me tranquiliza y me haría también pensar y suponer que en el 2022 deberíamos de mantener la calificación crediticia y el grado de inversión. Y en una nota un tanto cuanto ya no tan positiva, te diría que como siempre me parece optimista. Siempre cuando se elaboran estos paquetes económicos se peca de optimistas. ¿Y en dónde se peca de optimistas? Fundamentalmente en dos apartados. El primero, se hacen pronósticos de crecimiento económico que me parecen poco realistas. Te soy franco, me parecen incluso muy optimistas por arriba de lo que realmente México pudiera crecer. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues es importante porque la recaudación parte del crecimiento económico. Entonces, si tú pronosticas un crecimiento económico muy importante, pues en automático la recaudación te da más. ¿Qué están pronosticando? Pues un crecimiento económico del 4.1% en el paquete económico, cuando el consenso de analistas lo ubica entre el 2.9 y el 3%. Entonces sí es un poco más optimista o un bastante más optimista de lo que trae el consenso. Y por otro lado, también me parece optimista el precio de la mezcla del petróleo que se usa, cuando además se anticipa que la producción petrolera podría bajar un poquito más, ¿no? Entonces, generalmente es normal, es decir, hay variables en las que se peca de optimismo, pero en términos generales me parece un paquete que el mercado recibió bien, me parece un paquete en el que sí prevalece el orden financiero y las finanzas públicas sanas nos deja tranquilos, y esta parte que te digo de pecar de optimismo, pues simplemente me parece que se repite con ejercicios anteriores en los que simplemente cuando arrancas el año, luego empiezas a ver muy rápido correcciones del Producto Interno Bruto hacia abajo en lugar de hacia arriba, ¿no? Pero por lo demás lo veo con buenos ojos y bueno, te vuelvo a insistir, sin grandes cambios ni cosas que me puedan preocupar en mucho, digamos. Nos dejas con un muy buen análisis, Juan. Te quiero agradecer que en esta Semana Patria nos hayas tomado la llamada y hayas decidido estar aquí en Análisis Viva. Es un placer, como siempre, y bueno, pues a seguir, ahora sí que cada quien desde nuestra trinchera echándole muchas ganas a un año 21 que ha sido quizás menos complicado que el 20, ¿no? Porque de alguna forma la vacunación, la pandemia y todos estos esfuerzos que se han venido haciendo post pandemia han sido mejores, pero yo sí quisiera seguir invitando a nuestros amigos que nos escuchan y leen a que sigamos siendo muy prudentes, porque sin duda el 21 seguirá siendo un año de grandes retos y tampoco veo que en el 22 las cosas cambien dramáticamente. Seguramente estaremos un poco mejor como lo estamos del 20 al 21, del 21 al 22, pero sí yo quisiera decirte que los tiempos llaman para seguir siendo muy prudentes en la administración de las finanzas personales, por supuesto, y pues obviamente hacer muy prudentes con el gasto y seguir buscando pues efectivamente cuáles son las prioridades que cada uno de nosotros tenemos, pues porque los tiempos no se ve que muy pronto puedan mejorar de manera significativa.
Oye, Juan, antes de dejarte ir, tu visión del efecto económico de esta última variante en la economía mexicana, en la economía global, finalmente, hablabas ahorita justamente un poco de cómo, pues esperamos, creemos, tenemos la perspectiva de tener un 21 mejor que el 20 y un 22 mejor que el 21. El asunto sería ver qué tanto, ¿no? Claro, no lo quisiera decir así, pero al final igual y suena muy cruel decirlo así, Salvador. Quizás estaríamos buscando tener años menos malos que los anteriores, ¿no? más allá de que mejores, menos malos, ¿no? Claro. Pero no, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que sí sean un poco mejores. El tema de la variante Delta que tocas y el tema de la pandemia, yo creo y sigo pensando que está todavía lejos de terminar. Además, quiero que sepas que el análisis global y mucha gente muy preparada sigue sin descartar, y no es un poco más que volver al tema de ser prudentes y alertar a la población y tal, no descartan el que pudieran surgir nuevas cepas, así como surgió esta cepa y variante Delta que fue muy agresiva y sobre todo más en jóvenes, pues no descartan el que pudieran surgir nuevas cepas. Entonces, pues simplemente decirte que esto pues no se va a terminar en el corto plazo, ¿no? Y que tampoco se descarte el que pudieran surgir nuevas variantes. ¿Qué podemos hacer nosotros, ciudadanos de a pie? Pues un poco lo que está bajo nuestro control o en nuestras manos, que es seguir chambeando, seguir echando ganas, seguir teniendo prudencia, insisto, en las finanzas personales, en las finanzas del hogar y por supuesto vacunarnos. Fuera de eso, pues todo lo demás no recae tanto en nosotros, ¿no? Pero hablar de que esto ya se va a terminar pronto y de que está descartado el que resurjan nuevas cepas y que esto ya no va a estar complicado, creo que es poco realista y pues simplemente prepararnos para tiempos que no se antojan fáciles, sobre todo en el corto plazo. Juan, te agradecemos mucho todo lo que nos has platicado en esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos en Análisis Viva. Como siempre, un placer. Gracias a ustedes, gracias a Viva y seguimos en contacto. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.